Amén, amén. ¿Cuánto le da su mejor aplauso al Señor? Amén, más apláudele al Señor, quien ha dado su vida por usted en la cruz del Calvario. Amén. Ha derramado su sangre preciosa por amor a usted y a mí. A Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Amén. Le invito a que antes de tomar asiento, que salude a alguien, ¿sí? Bendígalo, dígale bienvenido, prepárate para la palabra. Amén. Ahí donde usted está, tome asiento y abra su Biblia en el libro de Ezequiel. Página 634 vendría a ser. El libro de Ezequiel. Vamos a leer bastante hoy. 3 capítulos, pero yo he seleccionado algunos versículos para que podamos seguir el mensaje de hoy. Es importante que leamos. Lo quise tratar de hacer lo más corto posible, pero era imposible hacerlo porque el Señor me había mostrado que el mensaje completo estaba dentro de estos 3 capítulos. ¿Amén? Algunos ya están asustados porque no les gusta leer. Pero vamos a leer capítulo 1, versículo 1. ¿Todos los tienen? No me digan amén si todavía no lo tienen. Si hay algunos que dicen amén y están todavía ojeando y buscando. Amén, amén. Por fe lo van a encontrar, dice. Ezequiel es uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Hay profetas mayores y profetas menores. No porque uno sea mejor o peor que el otro, sino por la cantidad de libros que escribieron, sus contenidos, ¿sí? Pero toda la Biblia en sí es importante. Amén. Todos los siervos de Dios que escribieron las Escrituras son importantes. Amén. Y nos dejaron este mensaje hasta el día de hoy. Ezequiel es uno de los profetas mayores. Y él escribió esto en el capítulo 1, versículo 1. Usted sígame atentamente. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Versículo 24, más adelante, en el mismo capítulo, versículo 24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Seguimos. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía el resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Vamos al capítulo 2. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel,
a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos te escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ahora el capítulo 3, versículo 3, más abajo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Ahí habla de la escritura que tenemos. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Versículo 11. Y ve, y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Vamos al 14 y 15. Versículo 14. Me levantó pues el espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vino a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Amén. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. Hoy quiero hablar acerca de varios puntos que quiero tocar. El tema o el nombre de la prédica de esta mañana, en realidad tiene varios nombres. Le puse Ezequiel, porque vamos a hablar acerca del profeta Ezequiel. Le puse también como el nombre, cómo ver la mano de Dios en tiempos difíciles. El nombre de la prédica también es rompe los límites de tu visión. Y el otro nombre que le puse también era sube más alto. La verdad que usted se puede quedar con cualquiera de estos nombres. Dios le va a hablar, mientras yo vaya predicando, acerca de estos temas. Para algunos la prédica solo será acerca de Ezequiel. Para otros será prédica de cómo poder ver la mano de Dios o la provisión de Dios en los tiempos difíciles que nos tocan vivir. Para otro la prédica se llamará rompiendo los límites de mi visión, de mi enfoque. Y para otros un desafío de subir más alto. Amén. Por eso el Señor le va a ir hablando. Y voy a empezar con Ezequiel. A medida que vaya hablando, usted va a ir sintiendo que el Espíritu le va a ir hablando a su corazón directamente. Es un desafío grande que tenemos todos los siervos de Dios que subimos aquí, porque lo primero que nosotros hacemos es orar y preparar nuestro corazón, porque sabemos y tenemos la responsabilidad. Entendemos que lo que nosotros tenemos que soltar, la palabra que tenemos que soltar, tiene que ser la palabra que usted está necesitando el día de hoy. Amén. Ezequiel, el nombre de Ezequiel significa fuerza de Dios o fortaleza de Dios. En los tiempos de Ezequiel hubo una guerra, una invasión al pueblo de Israel cerca del año 597 a.C. Ezequiel venía de una familia de sacerdotes donde su padre, llamado Buzi, era sacerdote en ese tiempo. Ezequiel era muy pequeño. Sin embargo, vino el rey de Babilonia, invadió al pueblo de Israel y se llevó cautivo. Dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 24, si lo tiene Walter, que no se llevó cautivo el rey de Babilonia a cualquiera del pueblo de Israel. Si lo tiene ahí, Ezequiel capítulo 24, versículo 12, usted va a ver a quién se llevó el rey de Israel.
Entonces salió Joaquín, no, ese no es, Segunda Reyes capítulo 24, versículo 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos. Eran hombres valientes, a todos los artesanos y herreros. Los herreros en ese tiempo eran los encargados de hacer las armas en Israel. Dice, no quedó nadie, excepto los pobres de la tierra. El que sigue. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, que era el rey, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia, hasta ahí nomás. Los llevó y eran cerca de 10.000. Si usted lee el versículo que sigue, no importa que es el 16, dice que el rey de Babilonia se llevó cautivo a los valientes de la guerra. Los que ven Moisés, los que están viendo Josué, imagínense que a todos esos valientes que Dios está preparando, bueno, a esa clase de gente, el rey de Babilonia los captura y se los lleva cautivo a Babilonia. Entre ellos estaba el sacerdote Buzi y estaba su hijo Ezequiel pequeño. Estos grandes, fuertes y valientes, una vez que ingresaron a vivir en Babilonia, toda su mentalidad cambió. Comenzaron a vivir como perdedores, como fracasados. Empezaron a deprimirse, a debilitarse. Ya no eran los valientes. Ellos habían hecho lo malo en ese tiempo, lo malo delante de Dios. Cosas que desagradaban por mucho tiempo. Dios les había hablado, no habían hecho caso. Sin embargo, ellos tenían valentía, lo mismo, eran los valientes de Dios. Pero Dios permitió, dentro de su voluntad, que fueran llevados cautivos para aprender, y porque ahí en Babilonia había un propósito. Pero Ezequiel también tenía un gran propósito ahí. Él tuvo que crecer en Babilonia y tuvo que ejercer el sacerdocio como su padre en un lugar muy difícil y con gente muy difícil, porque ya no eran los valientes, ya habían pasado muchos años. Se dice que más o menos a partir de los 30 años Ezequiel ejerció el sacerdocio. Por eso empieza el versículo 1 del capítulo 1, aconteció en el año 30. Aproximadamente era el año que Ezequiel contaba que había estado en Babilonia, muchos años, viendo a su padre servir, al sacerdote Buzi, al cual no se lo tiene mucho en cuenta quizás en la Biblia. Quizás es un siervo de Dios anónimo. Pero qué huella le ha dejado a su hijo Ezequiel para que él sirva como sacerdote, porque él dice en el versículo 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. ¿En dónde? En Babilonia. Es decir, Ezequiel ejerció el sacerdocio en un lugar que no era su lugar, no era el pueblo de Israel. Aprendió a adorar a Dios sin estar en el templo. El sacerdote, ¿qué función tenía? El sacerdote era el encargado de representar al pueblo, de ir a la presencia de Dios y hablar a favor del pueblo para que Dios perdone sus pecados. Entonces, en ese tiempo tan difícil, Ezequiel tenía que ejercer este ministerio sacerdotal. Tenía que ofrecer el sacrificio como podía o de alguna manera. Él se rebuscaba para hacer las cosas de la manera que Dios le había indicado a través de la ley que dejó en los libros de Moisés, en las escrituras que tenía. Pero de alguna manera él se esforzaba para cumplir este ministerio en una tierra ajena, donde habían sido deportados. ¿Qué quiere decir ser deportado? Es ser arrancado del lugar donde uno pertenece y ser trasladado a un lugar lejano para nunca más volver. ¿Se imaginan la mentalidad de estos hombres de guerra, de estos soldados? Y se imaginan a Ezequiel sirviendo bajo estas condiciones, con gente dura, gente difícil. Es muy difícil, pero sin embargo Dios no se quedó
callado por mucho tiempo, porque habían pasado muchos años sin ver una respuesta de Dios. Pero Dios habló y en el versículo 1 vemos que sucedió algo muy importante. Los cielos se abrieron. ¿Se acuerdan del versículo 1? Los cielos se abrieron. Y eso es lo primero, la primera noticia más grande que Ezequiel recibe. Ahora, Dios no se quedó callado, sino que Él permitió que pase todo un tiempo, todos estos años, porque había un propósito muy grande en la vida de Ezequiel y lo que él quería hacer. Los cielos se abrieron, fue la primera respuesta de Dios que solo vio Ezequiel, ¿sí? Nadie más que Ezequiel. Ahora, ¿qué fue lo que le llevó a Ezequiel a permanecer o a seguir sirviendo a Dios bajo estas condiciones? Porque posiblemente haya sido el único. ¿Cuántos había? ¿Se acuerdan que eran 10.000? Solo el único. Y todo lo demás con totalidad de cautivos, de presos. Esto es similar a lo que ocurrió con los hebreos en la tierra de Egipto. Hay muchos noveleros, así que ya saben más o menos. Bueno, es similar la historia. Pero, ¿qué es lo que le llevó a Ezequiel a seguir los pasos de su padre Buzi en el sacerdocio? Miren cómo los padres pueden dejar buenas huellas a los hijos, ¿sí? Para que ellos continúen su ministerio. Y estos son los consejos o las características que vemos en Ezequiel. Número 1, permanencia. Él permaneció en comunión con Dios. ¿Por qué vemos esto? Porque hay unos versículos que ya lo vamos a leer, que hablan acerca de esta comunión. Hay dos etapas en nuestra relación con el Señor. En la primera etapa es cuando nosotros buscamos al Señor porque queremos nosotros hablar con Él, porque queremos preguntarle algo, pedirle un consejo, queremos pedirle algo, queremos pedirle un favor, queremos que nos solucione un problema. Nosotros nos acercamos a Dios, perseveramos en buscar su rostro, queremos estar con Él, queremos conocerlo. Esa es una etapa de la comunión con Dios. Pero hay una segunda etapa donde ya es Dios el que con insistencia empieza a llamarnos. ¿Nunca le ha pasado que usted esté en un lugar y de repente siente una carga, una necesidad de ir a orar? Como que Dios lo está llamando. Capítulo 3, versículo 22. Más adelante, dice: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo. ¿Qué le dice Jehová? Sal al campo. Y allí hablaré contigo. Ahora era Dios que quería hablar con el profeta Ezequiel. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto en el río Quebar, esa que hemos mencionado al principio. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra. Primero le había dicho que salga, ¿se acuerdan? Ahora le dijo, ¿qué le dijo? Entra. Entra, dice. Entra y enciérrate dentro de tu casa. Amén. Ahora, ¿quién quería con insistencia estar con Ezequiel? El Señor. Amén. Por eso hablo que hubo una permanencia en la vida de Ezequiel de buscar al Señor. Él también sufrió, él también veía lo que los demás veían. Veían que la situación no iba a cambiar, iban pasando los años y seguían en cautiverio. No había un libertador como en el tiempo de antes. Dios no enviaba a nadie. Algo pasaba, pero Ezequiel no se quedaba con eso, sino que él permanecía buscando al Señor. A pesar de que las situaciones le eran contrarias, a pesar de que él no veía una respuesta, él lo mismo, continuaba permaneciendo en una búsqueda del Señor. Pero ahora viene una frase que me quedó grabada, y si alguien tiene para anotar, anote. Cuando usted busca al Señor con insistencia, luego el Señor lo buscará a usted con insistencia. Amén. Cuando nosotros buscamos al Señor con insistencia, el Señor también nos buscará con insistencia. Amén. Fidelidad. Él continuó siendo fiel en su ministerio que le dejó su padre. Siguió siendo fiel a su ministerio como sacerdote. Continuó. Y perseverancia. A pesar de no ver una respuesta inmediata, a pesar de que Ezequiel no veía una respuesta, no veía nada de lo que él anhelaba,
él lo mismo continuaba, él perseveraba. No sabía hasta cuándo él continuaba. Él no sabía cuándo Dios le iba a responder. Pero de esta manera, él pudo ver los cielos abiertos. Qué importante. Y cuando yo leía este versículo, usted tiene que entender algo. Entonces yo leía esta mañana, me venía algo en la mente y digo, lo primero que habla Ezequiel, habla acerca de su llamado. ¿Sí? Y casi ninguno de los profetas, cuando usted lea, preste mucha atención y vea que ninguno empieza hablando acerca de su llamado. Tampoco la mayoría, bueno, de los que voy leyendo puede ser que haya alguno, ¿no? Pero ninguno empieza hablando y contando acerca de las profecías. Este libro está lleno de profecías muy difíciles de entender, ¿sí? Está el llamado, pero antes del llamado está ese versículo 1 que es el más importante de todo. Era la luz que estaba esperando Ezequiel. Yo cuando estaba en medio de los cautivos, yo estando en esa misma situación tan difícil, yo vi los cielos abiertos. Amén. Yo vi al Señor, vi la gloria de Dios. Era esa luz que estaba esperando. ¿Se acuerdan la película Los 33? ¿Quién la vio? Levante la mano. ¿Quién vio la película Los 33? Yo nomás veo película. ¿Quién más? ¿Qué pasó cuando sintió Antonio Banderas el ruido del torno ese que estaba bajando y empezó a gotearle agua en la cara y empezó a ver el rayo de luz? ¿Qué fue lo primero que gritó? ¿Se acuerdan? ¡Llegó! ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? Bueno, lo mismo estaba esperando Ezequiel. Es como que diga, ¡llegó! ¿Sí? Vio algo que nadie más vio. Vio la gloria de Dios. Lo primero que vio Ezequiel no fue su llamado, el Señor no le empezó a hablar acerca de su llamado, de lo que él iba a hacer, no le empezó a revelar la profecía, sino que tuvo la visión de alguien. Dios le mostró su gloria, le abrió los cielos y vio mucho más allá. Eso es lo que quiero que nosotros nos enfoquemos cuando nosotros buscamos permanecer en comunión con el Señor, cuando nosotros permanecemos fieles al Señor, sirviéndole, y perseveramos también en esto, en la comunión con el Señor y sirviéndole a Él, a pesar de no ver la respuesta inmediata, nuestro enfoque cambia y nuestros ojos espirituales se van desarrollando para que cuando el Señor abra los cielos seamos capaces de verlo. Ahora, los cautivos nunca pudieron ver los cielos abiertos porque toda su vida estuvieron quejándose, eran pesimistas, todo el tiempo negativos, débiles, pensando en lo malo, no hay salida, desesperanzados totalmente. No buscaban a Dios, no querían saber nada de Dios. Para ellos ya estaba todo perdido y ahí iban a morir. Pero sin embargo había uno, solamente uno, que fue capaz de ver los cielos abiertos cuando Dios en su tiempo los abrió con un propósito. ¿Amén? ¿Se entiende? Permanecer, ser fiel al Señor y perseverar traerá un nuevo enfoque de lo sobrenatural. Permanecer, ser fiel y perseverar cambia nuestra visión. La situación actual pasa a segundo plano. A Ezequiel ya no le importaba si estaba en cautiverio, si estaba en la cárcel, si estaba en un palacio. Él estaba viendo los cielos abiertos y no importaba nada más. Amén. Qué triste es que nosotros no hayamos desarrollado en este tiempo los ojos espirituales y que el Señor abra los cielos y no podamos verlo. Qué triste que en este momento el Señor decida abrir los cielos y nosotros no podamos verlo. Qué feo decir al lado, no te pierdas la oportunidad. A ver, decir al lado, prepara tus ojos, vamos, no pierdas tu oportunidad. Despacito lo están diciendo, despiértelo. Cuando los coden no le coden en la cara, ¿no? Pero por eso en este tiempo, y ya he pasado la segunda etapa de cómo ver la mano de Dios o los cielos abiertos en tiempos difíciles.
¿Cómo voy a hacer en este tiempo? Trabajando y sembrando perseverancia, sembrando fidelidad, sembrando permanencia en su presencia. Porque esto me llevará a mí a preparar y a desarrollar los ojos espirituales para ver más allá de mi situación actual, más allá del problema que yo esté enfrentando en este momento, para ver más allá, para ver los cielos abiertos y ver la mano de Dios con su provisión descendiendo a mi favor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué te vas a enfocar? ¿En la situación que estás viviendo o en los cielos abiertos? Preguntas para que te reflexiones. ¿En qué se va a enfocar en esta mañana? ¿En la situación? ¿En los problemas que ha venido a presentarle al Señor? ¿O en los cielos abiertos? ¿Qué es lo que vemos cuando nosotros vemos en este día? Porque muchos hemos venido con diferentes situaciones. Hemos venido con dolores, angustias, preocupaciones, ansiedad, afán, desesperación. Hemos venido con muchas inquietudes o querer que el Señor nos dé ya una salida. Pero todo esto, si nosotros nos enfocamos en esto, va a impedir y va a bloquear nuestra visión a lo sobrenatural, a la provisión de Dios. Dios tiene una provisión, un maná para hoy, para que continuemos en este proceso hasta alcanzar aquello que nos prometió. Pero tenemos que aprender a ver esa provisión que Él nos da, esa salida. Y la única manera es trabajando en la permanencia, trabajando en la fidelidad, trabajando en la perseverancia. Debemos hacer un cambio de visión en medio del problema. Este es el desafío que nosotros tenemos. Dios permitió que Ezequiel sea llevado cautivo a Babilonia, porque el propósito que Dios tenía con Ezequiel era en Babilonia, no era en ningún otro lugar. El propósito que Dios tenía con Ezequiel era que él no solo ejerce el sacerdocio, sino que además sea profeta en su tiempo, en el tiempo que él ya había marcado, pero en Babilonia, con gente muy difícil, en tiempos muy difíciles. Ese era el propósito, y no había otro propósito fuera de ese lugar. Hasta que Dios abra los cielos a nuestro favor en su tiempo, nosotros debemos perseverar y desarrollar las actitudes que Ezequiel tenía. Ahora, nosotros vamos a encontrar en la palabra muchos ejemplos también en la Biblia, no solo en el libro de Ezequiel o su historia, sino que también vamos a ver también otros hijos de Dios que en situaciones muy difíciles, quizás peores, también pudieron ver los cielos abiertos. En el Nuevo Testamento está Esteban, que era el diácono, cuando estaban a punto de apedrearlo. Minutos antes dijo, en Hechos capítulo 7, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿A quién vio? A Jesús a la diestra de Dios. El Señor ya había resucitado y había vuelto a su trono. Y dijo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos. Otro más que vio los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos. Él no estaba en Cancún, en la playa, tomándose unas vacaciones. Él no estaba en el Cadillal, no estaba en San Javier, no estaba pasándola lindo, estaban por apedrearlo. En una situación difícil. Y él vio los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre, a Cristo, que está a la diestra de Dios. ¿Qué no es similar a lo que vio Ezequiel? Ahora, por supuesto que Ezequiel no pudo decir, como hemos leído nosotros, yo vi a Jesús el Cristo al lado, porque todavía Jesús no había venido, estábamos en el Antiguo Testamento, no había descendido aquí. Ezequiel estaba recibiendo una revelación de lo que había en el cielo. Por eso dije,
Por eso ahí Ezequiel dice, yo vi a alguien sentado en el trono con semejanza de hombre, con una gloria que lo resplandecía, pero a él no se le había revelado todavía que era Cristo, que era Jesús. ¿Se entiende? Esteban ya pudo ver un poco más porque él ya lo vio a Jesús. Ya estábamos en otra etapa, que era el Nuevo Testamento, donde ya a Cristo lo habían visto. Así como Job también en el Antiguo Testamento, otro hombre de Dios que pudo ver al Señor, habiendo perdido todos sus hijos, todos sus bienes, a su esposa, él dijo, de oídas te había oído, en Job 42, de oídas te había oído, o sea, así nomás te había oído, sin tanto compromiso, pero más ahora, mis ojos te ven. ¿Cuántos quieren ver al Señor en esta mañana? ¿Amén? Amén, yo quiero ver al Señor, yo quiero ver los cielos abiertos. El apóstol Pablo, antes de que el Señor lo encomendase a cumplir la misión de llevar el Evangelio a todos hasta los confines de la tierra y de escribir las epístolas que hoy tenemos, lo primero que sucedió es que él vio a Jesús. Lo primero, antes de cualquier llamado, es que tú tengas un encuentro con Cristo. Amén. Y puedas ver los cielos abiertos. Esta debe ser nuestra actitud. Rompe los límites de tu visión. Ahora voy en el punto 3. ¿Se acuerdan que les dije que este mensaje iba a tener cuatro títulos o 4 nombres? Versículo 26 de Ezequiel dice así: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, porque Ezequiel estaba viendo seres vivientes, ¿se acuerdan? Veía seres vivientes con alas. Y dice, y sobre los seres vivientes con alas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y ahí empieza a describirlo al Cristo, de la manera que él podía describirlo mejor. Empezaba a compararlo. Era como el oro, era como el zafiro, era algo brillante, lleno de gloria, como el arcoíris. Ya no sabía cómo comparar o cómo describir su grandeza de lo que él estaba viendo. No había palabras, pero él quería seguir. Pero a eso es lo que voy. Nosotros somos los que ponemos límites a nuestra visión, hasta dónde nosotros queremos llegar. Dios no conoce los límites. Dios menos nos va a limitar. Somos nosotros los que ponemos el límite a nuestra visión. Y Ezequiel era alguien que tampoco ponía límites, porque era alguien que permanecía en comunión con Dios, y esto producía un hambre por buscar más de Dios, conocerlo más. Cuanto más lo buscas a Dios, más hambre te da de querer estar con Él, más ganas te da, más ganas de buscar y leer la palabra. Entonces, qué importante es esto. Dice, y sobre la expansión, es decir, Ezequiel no se quedó solo con los ángeles, ¿sí? Vi los ángeles en la visión, y después de que vi los ángeles, el Señor me habló para que sea profeta. No. Dice, y sobre la expansión, porque yo quería seguir viendo. No quería solo quedarme con los ángeles, yo quería más, ¿sí? Entonces Ezequiel continuó viendo un poco más. Hermanos, nosotros no fuimos llamados para ver ángeles. Gloria a Dios si Dios nos permite verlos, ¿sí? Usted no fue llamado solo para ver ángeles aquí en la tierra. Los ángeles usted los va a tener para toda la eternidad. Solo son sirvientes junto con nosotros, a nuestro favor. Ellos también pelean, sin que nos demos cuenta muchas veces. Pero usted no fue llamado aquí en la tierra para enfocarse en los ángeles. Algunos ahora porque quieren ver ángeles. No. Usted tiene que buscar más allá, subir más allá. Y buscar ver a Cristo sentado en el trono. Amén. Usted fue llamado para ver a Cristo. Dios lo creó a usted, lo diseñó para estar con Cristo por toda la eternidad. Cristo fue el que murió por usted y por mí. Como dice en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe, quien,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio, sufrió la cruz. Usted es el gozo del Señor, usted es el motivo que Él tenía, Él estaba enfocado en usted para soportar esa cruz. En el momento que Él sufría la cruz, Él lo estaba viendo a usted y a mí, recibiendo vida eterna. Amén. Entonces, ese era el motivo suficiente, su amor por usted y por mí, para soportar la cruz. Él no podía haberlo sufrido a usted, prefería Él sufrir en lugar suyo. Ahora, usted está aquí en la tierra para enfocarse y poner su mirada en aquel que está sentado en el trono, así como miró Ezequiel. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hace mucho tiempo el Señor me reveló y me hablaba mucho el corazón, que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Y quizás que lo que voy a decir es muy duro. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos revele más que el cielo, nos revele el infierno. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a sentir el verdadero temor y la verdadera carga de predicarles a aquellos que no conocen a Cristo. Aquel familiar, aquel vecino, aquel compañero de trabajo que no conoce al Señor. Muchas veces decimos, ay, no lo aguanto a este compañero, no lo aguanto a este vecino, me tiene harto. ¿Por qué trabajo en este lugar? Y después venimos y decimos, Señor, quiero ser un evangelista, un pescador. Está rodeado de peces y pide ser pescador. ¿Sí? Entonces, debemos pedirle al Señor que nos muestre el verdadero clamor de aquellos que van a ir una vida sin Dios. Porque nosotros vamos a estar con Él por la eternidad. Pero esta es nuestra oportunidad de pedirle al Señor que nos dé una verdadera carga por aquellos que no los conocen. Solamente vamos a verlo en esta vida. Pero Dios es grande y yo sé que Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros, y yo tengo la fe de que Él va a poner esa carga y el Espíritu de Dios va a traer esa convicción para que podamos inquietarnos y clamar por esas personas que nos rodean. Yo sé que muchos de los que estamos acá, siempre, todos los días tenemos contacto con alguna persona que no conoce al Señor. Por eso nosotros debemos pedirle dirección al Señor para que podamos predicarle o hablarle de Cristo. Quizá no con palabras, pero sí con nuestras actitudes, o se puede presentar quizás una situación que no esperábamos. Y tener en ese momento el discernimiento de poder entender que esa situación nos puso el Señor para mostrar una actitud diferente, para mostrar algo diferente, para poder decirle, yo estoy en esta situación tan difícil y puedo ver los cielos abiertos. Vos también, estando en esa situación tan difícil, podés ver los cielos abiertos, poder recibir la mano de Dios para tu salvación, para tu sanidad. De esa manera podemos predicar también. Muchas veces el Señor nos va a poner en la misma situación con alguien que no conoce a Dios. Muchas veces los hijos de Dios decimos, ¿por qué si yo soy tu hijo te sirvo? Oro siempre, no falto a las reuniones y paso por estas situaciones. Igual que aquel que no te conoce, que ni se acerca a ti, y no solo que no se acerca, que vive como quiere. Y vive haciendo el mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros vamos a mostrar una diferencia en medio de la tormenta. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Bueno, denle un fuerte aplauso al Señor. Así nos despertamos un poco más. Amén. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas por las que no podemos ver los cielos abiertos? Porque quizá que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo hago yo para ver los cielos abiertos? Para ver los cielos abiertos tenemos que despojarnos de diferentes cargas. Hay 3 tipos de cargas que yo anoté.
las cargas del pasado, las cargas del presente y las cargas del futuro. Estas son las cargas que los cautivos tenían todo el tiempo. Los valientes que iban a la guerra, los más poderosos de la tierra, ahora eran unos pobres que caminaban así, una vida de desesperanza en Babilonia. ¿Sí? Pero ellos estaban cargando cargas pesadas, las cargas del pasado, resentimientos, amarguras, son anclas que no te permiten avanzar, que no te permiten, que bloquean el propósito que Dios tiene para tu vida. Son muros que no te permiten tener gozo y paz. Amargura, dolor. En Hebreos 2:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios, por los cielos abiertos, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Amargura, ¿por qué? Por lo que nos sucedió en el pasado. Eso se transforma en una carga. Entonces dice, mirad bien. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo debemos reflexionar sobre esto, hacernos una autoevaluación o una autorreflexión y debemos examinarnos. Mirad bien, dice, tened cuidado, examinate, dice. Fíjate si no ha brotado dentro de ti una raíz de amargura que os estorbe. La amargura estorba, te bloquea, no te permite avanzar y no te va a permitir ver los cielos abiertos. ¿Sí? Y producen falta de gozo. La amargura no solo te bloquea el avance, sino que además contamina el resto. Alguien amargado, ¿qué hace? Contamina. ¿Sí? Ve todo mal, termina amargando al otro, cambia el ambiente de un lugar. Pero Ezequiel no se dejó llevar por eso. Voy a continuar con las cargas del presente. ¿Cuáles son las cargas del presente? Son las que nos acontecen, o son las cargas que quizás tenemos que atravesar el día de hoy, porque el Señor dice que cada día tiene su propio mal. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las cargas o las situaciones? Quizás que son cosas inesperadas que surgen en el día de hoy, cosas que no esperábamos que sucedan. Cuando alguien hace algo que nosotros no esperábamos que lo hiciese, desilusiones, ¿sí? Cuando no alcanza el tiempo empezamos a desesperarnos, ¿sí? O no salen como queríamos las cosas. Cuando programamos algo y no se da, eso es como que nos cambia el humor. ¿No le pasó eso? Uy, me siento re incómodo, ¿no? Hacen tanto silencio que no nos dejan equivocar tranquilos. ¿No les pasa eso o solo a mí? ¿Les pasa? ¿Sí? A todos nos pasa. Sobre todo aquellos que se programan, hoy voy a hacer esto y tengo que hacerlo sí o sí. Y ya si no le sale porque surgió en el medio otra cosa u otro, ahí sí es como que uno ya va cambiado, va cruzado y no ve tampoco los cielos abiertos. ¿Sí? Y no comienza a agradecer, empieza a quejarse. Cargas del presente que se van acumulando, y si se acumulan todos los días, termina convirtiéndolo en una persona ¿qué? ¿Quejosa? ¿Sí o no? Si uno va sumando los días. Las cargas del pasado, las cargas del presente y las cargas del futuro. Las cargas del futuro es cuando alguien tiene temor a lo que va a venir. Todavía no ocurrió, pero se preocupa. ¿Vieron esas personas que se preocupan de antemano? ¡Ay, si sucede esto, qué va a pasar! Y si sucede lo aquello, y esto y lo otro. ¿Sí? Se inventan algo, una situación, suponen algo que no es real y se afligen tanto como si fuese. ¿No le pasó? Me pasa a mí nomás entonces. Me estoy predicando a mí. A todos nos sucede esto, ¿sí? No se empieza uno a imaginar y uno como dice, no te haga la cabeza, como dicen, y empieza a imaginarse, uy, sucede esto, sucede lo otro, y uno ya está cargando otra mochila más, la del pasado, la del presente y la del futuro. Algunos no cargan solo una mochila, sino cargan también las tres mochilas juntas. La ansiedad dice, ay Señor, ¿por qué demoras tanto? ¿Hace cuánto te pido esto? Ya me está matando. Como dice en el libro de Proverbios, la esperanza que demora es como un tormento al corazón. Ya estoy cansado, dice. Se deshace mi alma, dice el salmista, de ansiedad. Susténtame según tu palabra.
Hermano, cuando le vengan esos picos de ansiedad, de desesperación, corra a la palabra, corra a la palabra, corra a la palabra. El mundo y el sistema del mundo, ¿qué es lo que hace? Siempre va a tender a que usted endurezca su corazón, a que todo le salga mal. El sistema nunca le juega a su favor. Usted cuando va en el auto, dice, ay, que todo esté en verde, pum, todo rojo, ¿no? Todo, uno por uno, rojo el semáforo, ¿sí? Usted cuanto más apurado está, todos los semáforos rojos, ¿sí? Y cuando quiere hacer tiempo, luz verde, así la onda, para usted. Dice, vengan. ¿Sí? Entonces, yo digo, todo te juega en contra. Lo único que nosotros tenemos a nuestro favor es la palabra. Pero lo que nos acontece acá tiende a endurecer nuestro corazón, a enojarnos. Y lo único que nos va a sustentar y va a ablandar nuestro corazón es la palabra del Señor, que hoy tiene para cada uno de nosotros. Porque Él va a abrir los cielos. Él ya los abrió en esta mañana. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si nos despertamos una vez más. Vamos. Amén. A ti la gloria, Señor. Y a ti la honra. Dice, todo... Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice el Señor. Ahora, si usted le pide algo al Señor que le dé y usted insiste y lo tiene, y si no era el tiempo del Señor, si usted quema etapas, no va a ser hermoso. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo, por eso debemos aprender a esperar el tiempo que Dios marcó, los tiempos de Dios para cada cosa. Si no, no es hermoso. No va a ser lindo. Alguien me dijo hace mucho tiempo, comer una fruta verde produce sabor amargo al paladar. ¿Sí? Debemos esperar que madure bien eso. Debemos despojarnos de esas cargas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Dios ya ha marcado el día y la hora y el momento en que te abrirá los cielos a tu favor. El llamado de Ezequiel no era nada fácil. Ahora, muchas veces Dios nos llamará y nos pedirá cosas que no nos gustan. Ezequiel no había sido llamado para ir a predicar a los mejores congresos, para ir en avión de acá a allá, para estar en diferentes hoteles hospedados. No. Él tenía un llamado difícil. Y si usted se pone a ver el versículo 4, me llama mucho la atención del capítulo 3. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui gozoso a cumplir la misión del Señor. Poner el versículo, si podés, Walter. Así dice. Y fui gozoso a cumplir la misión que Dios me dio. Dice, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Dios le estaba pidiendo algo muy difícil, no era fácil. Así como también le pidió a Jonás. Era algo difícil. Dice, me fui en amargura, en indignación, porque él había vivido todo el tiempo con esta gente tan difícil. Había ya ejercido el sacerdocio, que era una tarea difícil, en un lugar difícil, pero ahora tenía que profetizarle y llevarle una palabra para reprenderlos, para que cambien su manera de pensar, para que cambien su manera de vivir. Y no era nada fácil. El ministerio profético iba a ser mucho más difícil porque tenía que confrontarlos. Según los historiadores dicen que Ezequiel murió en manos de estos cautivos. No les voy a contar cómo murió, pero murió en manos de estos cautivos por intentar reprenderles. ¿Él cumplió la voluntad de Dios? ¿Cumplió el llamado de Dios? Por supuesto. Esa era la tarea que él tenía que hacer. Ahora, ¿fue muy difícil para él hacer esto? Sí, pero miren lo que dice. Fui en amargura y en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era más fuerte sobre mí. ¿Qué quiere decir? Que su voluntad, decía Ezequiel, su voluntad era más fuerte que la mía. Yo no podía hacer lo que quería, me sentía incómodo cuando quería hacer lo mío, pero había algo que era más fuerte y me llevaba a hacer esto. Y era hacer lo que Dios le había marcado hacer. Después en su casa lea el libro de Ezequiel detenidamente, lea a su tiempo sin apresurarse. Lea tranquilo las profecías, por más que no entienda, usted lea. ¿Sí?
pero va a haber muchas cosas que Dios le va a ir revelando y va a ir entendiendo. Pero este era el propósito que Dios tenía con Ezequiel en un lugar muy difícil y con gente muy difícil. Fíjese que en el llamado no solo pudo escuchar la voz de Dios, pudo ver a Cristo, sino que el Espíritu Santo estaba también en ese lugar obrando en la vida de Ezequiel. Ezequiel estaba afligido, estaba deprimido también por todo lo que él vivía, pero él lo mismo permanecía buscando al Señor. Si usted se va a fijar en este versículo, dice así, capítulo 2, versículo 2, y luego que me habló entró el Espíritu, con mayúscula, que es el Espíritu de Dios, en mí y me afirmó sobre mis pies. Quiere decir, me puso firme, me levantó. Quiere decir que no estaba tan animado Ezequiel, por muchas razones. Dice, y oí la voz que me hablaba. Cuando Dios te llama, el Espíritu Santo obra en tu vida y te levanta para tres cosas. Número uno, te levanta para oír la voz de Dios. Si usted está deprimido, si usted está bajoneado, por decirlo de alguna manera, debilitado, por los problemas que le acontecen, no va a poder tener la capacidad de oír la voz del Señor. No va a tener la sensibilidad para oír lo que Dios le quiera decir, porque hay otras voces que son más fuertes de lo que le está aconteciendo. Por eso el Espíritu Santo lo tuvo que fortalecer y ministrar para poder oír la voz de Dios. Número 2, el Espíritu Santo en el versículo 12, capítulo 2, versículo 12, y me levantó el Espíritu, es decir, lo volvió a levantar. Y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. El Espíritu Santo te ministra y te prepara para que veas lo sobrenatural, para que veas el mover de Dios, cómo Dios está operando, cómo Dios está moviendo, qué quiere que Él haga en una situación específica. ¿Cómo voy a ver yo la gloria de Dios en un ambiente determinado? El Espíritu Santo en nuestra vida no solo nos ministra y nos prepara y nos levanta para oír la voz de Dios, sino para ver lo sobrenatural. Me levantó pues el Espíritu, en el versículo 14, lo volvió a levantar. Y me tomó, es decir, ya me guió, me direccionó. El Espíritu Santo te ministra, te fortalece y te lleva al lugar donde vas a cumplir tu misión. Eso es lo que va a hacer el Señor con cada una de nuestras vidas, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado del Señor. Recuerden que el llamado de Ezequiel vino directamente del trono donde estaba Cristo. Por eso se le abrieron los cielos. Por eso pudo ver más allá de los ángeles. Pudo ver a Cristo sentado. Y desde ahí una voz que decía, tu llamado viene del trono de Dios. ¿No se siente privilegiado? ¿Cómo se sentiría? A ver, aplaude al Señor. A Él la gloria, amén. Si Dios, esta pregunta me hacía yo, si Dios permitiese en este momento que vea esa visión que vio Ezequiel, los cielos abiertos, y lo pueda ver a Cristo sentado en un trono, ¿qué mensaje le daría? Cristo sentado en un trono. Yo tengo el control, yo tengo el dominio, así como la profeta nos hablaba, nos enseñaba mientras abría la reunión, el Rey de Gloria, ¿sí? Aquel que tiene control sobre todo, el dominio sobre todo. Cuando usted ve a Cristo sentado, esa imagen le va a dar a usted un mensaje diciendo, yo tengo el control de todo. Yo tengo el control de todo lo que te está pasando. Ahora cuando Cristo se pare, ya va a ser para venir a buscar a su iglesia. Cristo continúa sentado a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí, a nuestro favor. Su mano está a nuestro favor. Ezequiel fue y dice que por 7 días, como hemos leído el último versículo, quedó atónito. Ahora, cuando usted vea o tenga una experiencia de Dios, muchas veces va a pasar por estas situaciones donde va a quedar también atónito, sorprendido. Y donde Dios lo va a esperar para que cumpla su misión.
Amén. Qué importante es que nosotros entendamos esto, que así como Ezequiel vivió en situaciones tan difíciles, también podemos ver la mano de Dios. Podemos ver los cielos abiertos cuando decidimos permanecer en comunión con Él, serle fiel y perseverar. Porque de esta manera nuestro enfoque va a cambiar y podremos ver lo sobrenatural. Vamos a desarrollar los ojos espirituales. Además, debemos despojarnos de estas 3 cargas que nosotros tenemos. Algunos cargan o se aferran mucho al futuro. No, la gloria venidera será mayor que la primera. Pero si no sabes valorar y disfrutar la primera, que es grande, mucho menos vas a ver grande aquella. Si no sabes valorar y no puedes ver los cielos abiertos hoy, si no puedes ver la provisión de Dios hoy, ¿cómo vas a ver lo que vendrá, que también es grande, es mucho mayor? Pero debemos aprender a ver hoy la mano de Dios. Para esto debemos despojarnos de estas cargas. Muchos están aferrados al pasado, al futuro, al presente y se transforman en anclas, difícil de llevar. Qué importante es que en esta mañana aprendamos a despojarnos de estas cargas para poder ver los cielos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y hable con el Señor. El Señor está siempre presente y lo hemos podido ver en la vida de Ezequiel, en el llamado. La Trinidad estaba presente. El Padre con su voz, el Hijo sentado a la diestra de Dios, el Espíritu Santo ministrando en ese momento a Ezequiel. Dios muchas veces nos pedirá hacer cosas muy difíciles. Quizás que muchas veces hemos estado sirviendo de una manera, en un área específica, pero el Señor también, en su voluntad y en su soberanía, puede también llevarnos a que lo sirvamos de otras maneras. Recuerde que usted no se va a llevar ningún título al cielo, ahí en la eternidad, ningún ministerio, nada. Usted cuando esté en la presencia del Señor, usted va a ser un hijo de Dios y nada más. Ya no va a ser profeta, ya no va a ser apóstol, no va a ser pastor, no va a ser líder, no va a ser evangelista, ni diácono, nada. Simplemente un hijo de Dios. Porque estas tareas que les acabo de mencionar, estos ministerios, son para aquí en la tierra. Para preparar a la esposa de Cristo, para cuando Él venga. Qué tarea difícil qué pregunta, mejor dicho, que me daba el Señor. ¿Cómo estás preparando mi esposa? Qué difícil, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi esposa se estaba preparando para casarse y la estaban vistiendo, maquillando y estaba, ¿sí? ¿Cómo estamos preparando a la esposa de Cristo? ¿Qué pregunta me hacía el Señor? Aprendamos a despojar nuestras cargas y a ver los ojos abiertos, los cielos abiertos, y a poder ver con los ojos de Dios. Y no ver la situación, sino ver a Cristo sentado en su trono. Amén. Qué importante que usted esta mañana aprenda y le pida a Dios que le dé fuerzas para poder permanecer en comunión con Él. Mientras usted pueda hacer quizás otras actividades también. Mientras usted pueda trabajar, puede seguir en comunión con el Señor. Mientras usted está estudiando, puede continuar en comunión. Mientras usted esté cocinando, planchando, también puede continuar en comunión con Dios. Porque Dios no mira el tiempo, Dios no está sujeto al tiempo natural, al tiempo cronos. Nuestra relación con el Señor no es una relación física, sino una relación espiritual. Y todo lo que es espiritual es eterno. Por eso dice la palabra que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, le dio su espíritu. Y el espíritu, así como salió de Él, volverá a Él, nuestro espíritu. Así como la tierra, así como nosotros, el hombre salió de la tierra, fue formado del barro, volverá a la tierra. Pero nuestra relación con Dios no está sujeta a un tiempo.
podemos hablar con Él, nuestro espíritu puede seguir hablando, aún mientras dormimos, ¿sí? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Puede estar orando dormido, hablar en lengua dormido. ¿Por qué? Porque hay una comunión, hay algo que continúa. De eso se trata. Ezequiel aprendió a permanecer en comunión. Por eso el apóstol Pablo pudo escribir esta palabra, orar sin cesar. Y uno naturalmente dice, ¿cómo voy a orar sin cesar? Mantenete en comunión con el Señor. Mantenete en comunión. A ver cómo el Señor te va a revelar en momentos que ni esperás. Te va a revelar su palabra, te va a abrir su corazón, ¿sí? Y te va a dar una palabra para alguien. ¿Por qué? Porque estás en una sintonía con Él. Estás alineado en comunión con Él. Ahí donde usted está, abro este altar para que pase aquí y pueda ser ministrado y le pida al Señor, Señor, quiero permanecer. Venga acá adelante, vamos a orar por usted. Los ministros van a estar orando. No pierda esta oportunidad, pase adelante. Pase con los ojos abiertos, ojos cerrados, como usted quiera, ¿sí? El Señor va a abrir los cielos. Aquellos que quieran ver la gloria de Dios a Cristo, el Señor va a abrir los cielos en esta mañana. Pase adelante. No pierda el tiempo, que sí, que no, que paso, que no. No, pase. Suba más adelante. Como dice el Señor, como le dijo a Ezequiel, ven acá, ve más allá. Ezequiel fue desafiado siempre a ver más allá, a ir más arriba. Más, cada vez más. Este es el tiempo para despojarte de todas las cargas que han sido un obstáculo para tu vida, para que no vean los cielos abiertos a tu favor. Pero clama al Señor ahí donde estás y dile, Señor, aquí estoy. Quiero, como Ezequiel, permanecer en comunión contigo. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero servirte. Si no te estaba sirviendo, Señor, ahora quiero comprometerme. ¿Cómo voy a ver los cielos abiertos si no hay compromiso? Si no te quieres comprometer con el Señor, si no quieres dar un paso más adelante, ¿cómo Él va a abrir los cielos? ¿Cómo vas a poder verlo? Sube más. Los cielos abiertos en este lugar. Santo Rey, amén. En nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, que en estos tiempos difíciles van a ver los cielos abiertos y tu mano poderosa obrando, Señor. Aquellos que no hayan visto a Cristo, Señor, reinando y tomando el control de sus vidas, que puedan verlo en este momento, Padre. Que puedan ver que Cristo tiene el control de esa situación. Y que cuando estamos en los caminos del Señor, todo tiene un propósito. Todo tiene un porqué. Solamente contigo, Señor. Permanezca en comunión con el Señor. Dígale, Señor, voy a perseverar, aunque aún no vea una respuesta. Voy a perseverar. Aunque ahora no esté viendo una salida, voy a perseverar. Recuerda que Ezequiel no recibió la respuesta quizás que él deseaba. Él no vio a un libertador, no vino a alguien a rescatarlos. Simplemente se le abrieron los cielos. Y al abrirle los cielos, él pudo tener otra visión y enfocarse en Cristo. Puestos los ojos en Jesús. Puestos son los ojos en Jesús, quien te hizo más que vencedor en esa situación. Puesto los ojos en Jesús, despójate de toda carga y todo el pecado, de todo peso que te está acorralando, te está estancando y bloqueando. Y pon los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, Santo Dios, ponemos los ojos en ti, Señor. Estamos aquí para que tú nos des vista. Declaro, Señor, que tú das vista, Señor. Tú das la vista, Señor. Se abren los ojos espirituales para que en esa situación podamos verte a ti. En el nombre de Jesús. Pide al Señor, Señor, quiero ver.
Lo único que quiero es ver como tú ves. Santo Rey. Somanai Torocus. Santo Rey, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Lo primero que dejó escrito Ezequiel, lo primero es que él vio el cielo abierto. Fuimos creados para ver cielos abiertos todos los días. Fuimos creados para ver la mano de Dios todos los días. Todos los días, así como Él enviaba su maná todos los días al pueblo de Israel en ese desierto en tiempos muy difíciles. De la misma manera, Él abre los cielos y derrama ese maná, esa palabra. Disfrute de la palabra del Señor. Solo su palabra te va a sustentar. Solo su palabra te va a levantar y te va a mantener en pie. Aun cuando la ansiedad, el afán y la preocupación quieran gobernar tu vida, solo tu sustento será la palabra. La palabra. Oh Señor, tu palabra se hace dulce. Así como le dijiste a Ezequiel, come del rollo, come. Y dice la palabra que le era dulce el paladar. Disfruta la palabra del Señor. Es dulce, es dulce. Quizás que te pide muchas cosas difíciles. Quizás que tengas que renunciar a algo que te cuesta. Pero esa dulzura de la que Él habla es la paz y el gozo que va a producir cuando obedezcas a esa dirección de Él. Quizás que el Señor te está mostrando que renuncies y sueltes alguna carga de esa mochila tan pesada para que venga gozo a tu vida, venga liberación. Eso es la dulzura de la que habla aquí el profeta Ezequiel. Su palabra me era dulce cuando yo la vivía, cuando yo la ingería. Era dulce mi paladar. Era tan dulce la palabra. Disfrute la palabra. No se apresure a leer la palabra. Disfrútela. Desmenúcela, cómala. Porque hay mucho del Señor. Ezequiel fue llevado a las aguas profundas también. Porque el Señor quería darle cada vez más. Más y más. Sube más. Sube más. Más. No condiciones al Señor. No le pongas límites a lo que Él quiera mostrarte. Él quiere llevarte más allá de lo que tú te imaginas. Tienes que subir más. Todos los días subir más. Dios no conoce los límites. Rompe los techos. Rompe todos los techos que quizás has puesto para que Dios haga un milagro en tu vida y te levante. En el nombre de Jesús, rompe los techos. Despójate de las cargas. Y vas a ver cómo Dios abre los cielos a tu favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quizás que la respuesta no es como estabas esperando, pero la mano de Dios es más fuerte que tu problema. La mano de Dios es más fuerte, es la más fuerte, decía Ezequiel. La mano de Dios es más fuerte que cualquier situación. Él tiene el control de tus tiempos aquí en la tierra. Él tiene el control de cada etapa de tu vida y de lo que te toca vivir. Aprende a ver los cielos abiertos en este tiempo y ver la gloria de Dios. Santo Rey, tus cielos están abiertos en esta mañana. Tu gloria está aquí, Señor. Permite que veamos, Señor, esta gloria y solo verte a ti, Señor, sentado en el trono. Sentado en el trono,
Queremos solamente postrarnos delante de ti, Señor. Postrar nuestro corazón delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres más fuerte que nuestra voluntad. Que esta carga, Señor, de llevar tu mensaje a aquellos que no te conozcan, Señor, empiece, Señor, a surgir. Hay muchos que no te conocen, Señor. Muchos que no han conocido tu nombre y no te han visto. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa carga y nos provea, Señor, de la palabra, del mensaje que ellos necesitan para que puedan también ver los cielos abiertos y recibir la salvación que viene del trono de Dios. Fuiste llamado desde el trono de Dios. Tu llamado nació en la mente de Dios. Dios tiene un plan, pero tienes que verlo con los ojos espirituales. Santo Rey, tu Satana muchushu ton guaito. Santo Rey, Santo Rey. Sí, Jesús. Santo, Santo, Santo. Que tu Espíritu, Señor, nos levante una y otra vez, nos capacite y nos ministre, Señor, para poder oír la voz y ser sensible, Señor, a lo que tú quieras decirnos. Poder ser sensible a tu voz solamente y poder ser ministrado por tu Espíritu también, para ver lo sobrenatural, para ver tu provisión diaria, Señor, y ser ministrado por tu Espíritu Santo para recibir una dirección específica en un momento determinado. Santo Rey, a ti la gloria, a ti la honra y a ti el honor. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Amén.